Bueno, muchachos, entonces nuevamente bienvenidos al curso de Geometría Diferencial de la Universidad del Valle. Este curso, como les decía hace unos minutos, se encarga de estudiar curvas y superficies en el espacio euclídeo tridimensional. Por supuesto que este tipo de teorías las podemos hacer en ambientes mucho más generales, incluso pues, en RN, o a veces incluso pues, sin tener esa necesidad de estar dentro de algún espacio euclídeo, pero son cuestiones un poco más avanzadas que ustedes tendrán la oportunidad de analizar. Bueno, vamos a analizar rápidamente el concepto de curva. Ustedes ya lo conocen del curso de cálculo 2. Simplemente aquí voy a hacer algunas revisiones rápidas digamos, de algunos conceptos. Entonces, y también sobre todo fijar el vocabulario. Aquí vamos a ser un poquito más flexibles en el uso de la palabra curva, pero pues trataré de ir como explicando un poquito cuál es el objetivo de esa flexibilidad. Bueno, por ahora vamos a llamar curva parametrizada suave. Esto es así como el nombre y los apellidos. Curva parametrizada suave. Entonces, curva parametrizada suave es una función definida sobre un intervalo de los números reales. Bueno, aquí no le puse, luego le pongo, y es un intervalo de los números reales. Bueno, aquí es intervalo pues, de R, ¿no? Pues, supuestamente. Y el conjunto donde llega esa función es un espacio euclídeo n-dimensional. Pues claro, vamos a trabajar mucho en R2 y R3, pero pues en general uno lo puede hacer en Rn. Y la función de clase C infinito, es decir, la función tiene derivadas de todos los órdenes, lo que quiere decir es que tanto la función y sus derivadas pues van a ser continuas, ¿no? En particular. Ahora, el conjunto imagen, es decir, cuando uno va a Rn y grafica o le hace punticos a cada una de las coordenadas que va tomando esta función, es lo que uno llama la traza de la curva, que luego es lo que simplemente vamos a llamar curva, así como un poco en general. Pero recuerden, curva parametrizada suave es una función. Ahora, ojo, porque eso que está aquí no es la gráfica de la función. Cuando uno habla de la gráfica de la función, es dibujar los puntos de dominio contra imágenes, y ahí es donde va apareciendo como la gráfica. Si uno quisiera pensar en la gráfica de esta función, tendría que ser una cosa en Rn más 1. Entonces, por aquí pongo R y por aquí pongo Rn más 1, y entonces para cada t yo miro cuál es la imagen aquí, alfa de t, y ahí voy haciendo como la gráfica. Pero esta que está aquí no es exactamente la gráfica, es justamente como el conjunto imagen, que también lo graficamos y a veces, digamos, ese es el que uno más referencia con la palabra curva. Pero en realidad se llama la traza de la curva. Bueno, como les decía, también se llama curva. Pero aquí tenemos un ejemplo así como medio raro, no se vayan a asustar por toda esta representación algebraica. La función está definida de -2 hasta 5 medios, va a R2, y a cada número t entre -2 y 5 medios le voy a asignar un punto en el plano, y el punto en el plano pues está por estas fórmulas. La primera coordenada es 2t menos tq y la segunda coordenada es 2 seno t cuadrado más t medios. Ahora, ¿por qué esa cosa como tan rara? Bueno, es porque me pareció bonita justamente la traza de la curva. Esto que está aquí es justamente la traza de la curva. Es decir, yo fui graficando, por ejemplo, cuando t vale -2, entonces aquí quedaría 2 por -2 da -4, menos 2 al cubo, o sea, queda +8, bueno, bla, 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 y ahí pues iba tomando ese valor. ¿Sí? Entonces aquí esta es la coordenada en X, luego la coordenada en Y, y así voy reemplazando y voy haciendo este dibujito que está acá. Entonces, en este caso, me pareció que la traza me pareció muy bonita, muy interesante. Si yo quisiera graficar, o sea, la gráfica de la función, pues tendría que hacer una cosa en R3. También es una cosa estilo curva, pero no es esta que tengo acá. Eh, bueno, sí, iba a hacer una aclaración. Aquí el dominio es un intervalo. Aquí coloqué un intervalo cerrado, pero no necesariamente. Puede ser un intervalo abierto, puede ser un intervalo, qué sé yo, de 1 hasta infinito, abierto en 1, cerrado en 1. O sea, simplemente estructura de intervalo. No tiene que ser cerrado, no tiene que ser abierto. Pero por supuesto, sí es importante que las derivadas, porque como es de clases infinito, las derivadas tienen que estar definidas en los extremos.
Eso quiere decir más o menos como que esta función yo la puedo definir un poquito más, en un intervalo abierto un poquito más grande, no sé, por ejemplo, desde -3 hasta 3, y que ahí la función sea diferenciable, ¿sí? O, si no lo quiero analizar así, pues yo necesito en los extremos analizar las derivadas laterales. En el caso de -2, derivadas por la derecha, y en el caso de 5.000, derivadas por la izquierda. Si usted lee en el texto del profesor Gonzalo, él habla de extender la función, o sea, definir esto en un conjunto abierto más grande y simplemente hacer derivadas. En ese caso, pues el -2 tendría derivada tanto por derecha como por izquierda. Pero no es una obligación extender la función, basta con que yo analice las derivadas laterales correspondientes y pues tienen que existir de todos los órdenes, porque recuerden que aquí vamos a pedir que las funciones sean suaves. Ahora, esta suavidad o que las funciones sean de clase infinita no es tampoco una camisa de fuerza. Podría, con la teoría que vamos a hacer, creo que es suficiente con que las funciones sean de clase C2. Al menos así los objetos quedarán bien definidos, pero pues obviamente tendremos muchas restricciones. Por ejemplo, cuando uno eh, determina o bueno, define y luego determina la curvatura de las curvaturas, digamos, aparecen usando hasta las derivadas hasta de segundo orden de la función. Pero entonces, si esta función es de clase C2, esa curvatura solamente podríamos garantizar que es continua, no podemos hablar de la derivada de la curvatura. Entonces, el restringir aquí el orden de estas derivadas, pues va a hacer que algunos de los objetos tengan órdenes de diferenciabilidad menor. Entonces, si uno pone ese infinito, pues todo es infinito y la vida es más simple. Entonces, simplemente son detalles técnicos, pero que vale la pena como tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos una curva en R2. Por supuesto, en R3, en R4, pues simplemente hago cosas similares. Bueno, aquí tengo un ejemplo de una curva en R3. Aquí no quise poner las funciones que utilicé. Pues simplemente aquí, como está en R3, pues son 3 coordenadas. Cada una de las funciones depende del parámetro que tengo aquí en el intervalo. Y esta, pues también me gustó como la forma. La forma es como una especie ahí como de espiral. Pero incluso acá, yo no sé si ustedes lo observan, esta curva, no coloqué las fórmulas, pero si alguien luego las quiere conocer, se las puedo dar a conocer. Esta curva está dentro de una esfera. Ahí, pues obviamente yo no dibujé la esfera, entonces como que no se ve, pero ella está en R3, pero en particular está dentro, o sobre más bien, sobre una esfera de radio 1 con centro en el origen. Simplemente una curiosidad, ¿sí? No es que sea una obligación, esta curva pues no está en R2 y ya, no tiene nada más de especial. Pero esta curva que está en R3 tiene especial que está sobre una esfera, además. Entonces, como simplemente una curiosidad. Entonces, bueno, pues así se ven las trazas de las curvas. Como les decía, generalmente a mí sí yo le pierdo mucho cuidado a eso, yo digo la curva, entonces, aquí tenemos esta curva que tiene esta velocidad, esta aceleración, bueno, pero es la traza, digamos, siendo un poquito más estrictos en el vocabulario, esta es la traza de la curva alfa, pero pues ya simplemente digo, esta es la curva alfa y ya. Bueno, eh, cuando yo tengo una curva parametrizada, ¿cierto? Entonces, como las funciones son de clase C infinito, pues yo puedo hablar de la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada. Pues puedo hacer todas las derivadas que yo quiera. Por supuesto, todas estas derivadas son funciones del intervalo en Rn. ¿Sí? Porque recuerden que cuando yo derivo coordenada a coordenada. Entonces, por ejemplo, acá, si yo les digo, ¿quién es alfa prima? Bueno, alfa prima en t va a ser igual a una cosa con dos entradas, donde en la primera entrada, pues es la derivada de esta función, o sea, sería 2 menos 3t cuadrado. Y la segunda, pues la derivada de la otra función. ¿Está? Vuelve y tiene como las mismas coordenadas. Y lo mismo con la segunda derivada, la tercera. Entonces, es simplemente derivar estas funciones. Estas son funciones así de cálculo 1, que son de una sola variable. Y pues simplemente yo las derivo. Entonces, las derivadas que están definidas, ellas van del intervalo a Rn. Entonces, ustedes pueden decir, profe, entonces esas son curvas. Sí, son curvas, solo que acá no las voy a dar la interpretación de curvas, sino que le voy a dar una interpretación diferente, que es la de campo vectorial a lo largo de una curva. Bueno, ahorita hablo un poquito de eso.
Pero digamos que entre todas esas derivadas hay dos que son muy importantes. La velocidad, que es la primera derivada, que generalmente la denotamos con la letra V, y la aceleración, que es la segunda derivada y que la denotamos con la letra A. Eh, a la velocidad se le asocia una cantidad que es su norma, que también a veces hay gente que la llama velocidad. De pronto hay gente que es un poquito más cuidadosa y le llama velocidad escalar, porque es un número y no un vector como estos de acá. Y entonces a veces para diferenciar, entonces le ponen unas flechitas aquí arriba, como vea, esto es un vector. Entonces le pongo la flechita arriba para que usted no se le olvide que es vector. Incluso en el texto del profesor Gonzalo, él utiliza eso, pero me parece que ya después, más adelante en el texto, como que se le olvida y ya no pone las flechas. Entonces es otra cosa Profe, que tenemos que revisar. Adelante, Steven. profe, una pregunta. Ahí estabas mencionando algo de, bueno, que no estamos trabajando con la gráfica de la función, sino que estamos trabajando con la traza. Ajá, sí. ¿Por qué no trabajamos con la gráfica de la función y sí con su traza? O sea, ¿por qué la traza? La traza, ¿qué información? O sea, es que nunca había habido de, o sea, no, nunca había visto esa, o sea, la geometrización dada a partir de algo que no sea la gráfica, ¿sí? Entonces, aunque se pueda representar de forma gráfica. Ya, listo, ok. Te respondo en un minuto. Sí, espera, termino la discusión de la velocidad y la Ok, profe. aceleración. Bueno, entonces, como les decía, da una curva parametrizada, yo tengo de manera natural asociadas dos funciones. Para mí estos no son más tipo funciones vectoriales o campos vectoriales, eh, que son la primera derivada y la segunda derivada, la llamamos velocidad y aceleración, y como estos son vectores, decía yo que les pone una flechita para que la gente se acuerde que son vectores, porque también las normas de los vectores tienen como el mismo nombre, o sea, cuando yo le saco la norma a este vector B, que sería la norma de la derivada, pues esto ahora ya no es un vector, sino que es un número, y a ese número a veces también la gente le llama velocidad, o cuando es más cuidadosa le llama velocidad escalar. Yo voy a ser un poquito más sutil y a esto le vamos a llamar la rapidez, ¿sí? Luego vamos a hacer eso con más detalle. Y yo no coloco las flechitas arriba, pues porque eso es como cuando un niño está aprendiendo a manejar bicicleta, que entonces le pone las dos rueditas de atrás para que se caiga. Creo que ustedes ya tienen la madurez suficiente como para rápidamente identificar qué es vector y qué no es vector, o sea, qué es vector o qué es escalar. Entonces, simplemente para no recargar la anotación y no, digamos, abrumarlos con tanta escritura, pues uno tiene que ser muy observador y darse cuenta cuando algo es un vector, cuando es un escalar. Y a la hora de referirnos a ellos, pues la velocidad es la primera derivada y la norma de la velocidad la vamos a llamar rapidez. ¿Sí? Entonces, claro, en una conversación ahí en uno de los pasillos de la universidad, cuando uno esté de vuelta, pues a lo mejor velocidad y rapidez se usa de manera indistinguida, pero acá no. Velocidad es un vector, rapidez es un número, que es la norma de ese vector. Bueno, y la aceleración, pues ahí sí un poquito, va a ser un poquito más difícil porque pues, tenemos la aceleración, que es la segunda derivada, que es un vector, y ya la norma, pues la podemos llamar, por ejemplo, aceleración escalar o simplemente norma de la aceleración. Bueno, voy a intentar responder la pregunta de Steven. Cuando uno dice curva, ¿qué es una curva? Entonces yo le digo, dibuje una curva en el plano. Entonces, pues hagamos una cosa como esta. Eso es una curva. Pero cuando yo quiero ahora estudiar esa curva, entonces yo lo que tengo que hacer es analizar cómo la recorro. Pues la puedo recorrer así como la dibujé, digamos, como con esa rapidez. Pero a lo mejor yo podría decir, no, voy a recorrerla más lento y ahora voy a correr y la hago más rápido, luego más lento, luego más rápido. Entonces, esa forma en como yo recorro la curva es la parametrización, justamente. O sea, es como decir, vea, párese usted aquí y camine a lo largo de esta curva. Camine, trote, si le dio por correr, pues corra, si por aquí usted se encontró una moto, entonces súbase a la moto y recorra con la moto. Entonces, claro, usted va recorriendo en diferentes formas, pero cuando usted empieza el recorrido, prenda un cronómetro, ¿cierto? Entonces, cuando usted llegó aquí, resultó que van 3 segundos. Entonces, en 3 segundos usted está en ese punto. Pero resulta que aquí fue donde se subió a la moto y entonces luego en el segundo 4
usted está en este punto, en el tiempo 4 segundos. Entonces, pero luego resulta que ahí usted paró y se tomó un tinto y esperó, y entonces luego volvió a caminar, y entonces para llegar aquí resulta que fue el tiempo 10 segundos. Entonces, fíjense que la forma como va recorriendo el tiempo y las distancias no es como tan homogénea. Entonces, esa forma de hacer el recorrido es justamente la parametrización. Entonces, la gráfica de la función en realidad no tiene ningún tipo de información sobre este objeto que es la curva. Lo que pasa es que definir curva es un poco más complicado porque si yo les digo, bueno, dibujen una curva ahí en el plano, alguien puede ser demasiado experto y decir, vea, vamos a cochar al profesor y vamos a hacer como curva una cosa así. Y una cosa que se autoacumule, por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo la gráfica de la función seno de 1 sobre x. Entonces, este tipo de objetos, ya analizarlos dentro de la topología de R2 genera problemas con esta autoacumulación. Entonces, lo que uno hace es hacer lo mismo que hice acá. Pues bueno, párese usted aquí y empieza a recorrer su curva, así más o menos como en la forma como la fue graficando, y con esa información usted más o menos logra describir este objeto. Entonces, tenemos dos problemas. Uno, la definición formal de lo que es una curva. Y dos, la forma en cómo recorro esa curva. Entonces, ¿cómo que hace un matemático? El matemático no se complica la vida. El matemático dice, bueno, pues primero definamos la forma en cómo recorro la curva y luego me quedo trabajando con la curva en sí mismo, que es la traza. Entonces, por eso, matemáticamente hablando, uno lo que dice, lo que define es la parametrización, o sea, cómo usted recorre este conjunto por primera vez. Y luego, pues, define algo que llama reparametrización, y bueno, que es lo que voy a hablar ahora. Pero ya con esta parametrización, entonces dice, bueno, ¿y qué es la curva? Ah, bueno, la curva es la traza de esa función, pero es simplemente, digamos, el objeto a priori a analizar es la curva. ¿Cómo analizo yo la curva? Entonces, digamos, definiendo una forma de recorrido, o sea, de una forma de recorrer. Fíjense que yo estoy dibujando esta curva en este sentido, pero alguien puede decir, no, vea, yo soy rebelde y me voy a parar acá y voy a empezar a recorrer en sentido contrario. Entonces, al final es el mismo conjunto azulito que ustedes ven ahí, pero recorrido o analizado o descrito más bien de formas diferentes. Entonces, digamos que uno empieza diciendo más bien, vamos a hablar de la descripción del objeto, y la descripción del objeto es la curva parametrizada, o sea, es la función como tal, pero ya después nos vamos a desprender un poco y vamos a trabajar mucho sobre la traza. Ahora, como lo importante es la traza, porque es como la idea de curva, pues ya la gráfica de la función no tiene, digamos, no tiene más información allá de la que ya tenemos acá. Entonces, por eso no analizamos la gráfica. Hasta ahí, ¿vamos bien, Steven? Sí, sí, profe. O sea que esa traza, por ejemplo, la primera función que está en R2, esa traza, la imagen de eso, o sea, la gráfica estaría en R3. Sí, la gráfica está en R3. Si yo voy a graficar esta función, yo tendría que hacer una cosa tridimensional. Entonces aquí coloco R, que es donde está mi parámetro T, y aquí coloco acá en este plano, coloco justamente Ah, la ok, ok. derivada T. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, a este tiempo le correspondió esta otra coordenada, bueno, y ahí queda una cosa tridimensional. Pero si usted se olvida de este eje y hace esa proyección acá en R2, pues simplemente lo que le queda es este dibujito que tengo acá. Entonces Sí, sí, es perfecto. importantísima la traza. Bueno, entonces, ya para finalizar, porque queda un minuto. Entonces, la primera derivada es lo que llamamos velocidad, y la segunda derivada es la aceleración. Como ustedes saben, cuando uno deriva, eso, digamos, tiene información sobre la forma tangente de los objetos, ¿sí? Eso lo aprende uno en los cursos de cálculo. Entonces, la información geométrica que tiene la derivada es la información de una recta que es tangente a esa curva o a esa traza en ese punto donde se está analizando. Claro, esto es lo que uno llama la recta tangente. Y aquí es donde uno empieza, digamos, a mezclar un poco con el álgebra lineal, porque esta velocidad o este vector que yo hallé acá es el vector director de esta recta. Y si la recta la quiero pintar así como en ese puntico que yo estoy dibujando acá y que esté ahí como tocando mi curva, entonces ese es el punto por donde pasa la recta. O sea que paramétricamente hablando, esta recta es simplemente, vamos a llamar a este punto P,
sería P más S veces o lambda veces, por ejemplo, el vector director, que sería alfa prima de t. Entonces ahí tenemos la ecuación, digamos, desde el punto de vista de álgebra lineal, de lo que se llama la recta tangente. Y la información geométrica que tiene la de segunda derivada, que es la aceleración, es hacia dónde está la parte cóncava de la curva. Entonces, si yo dibujo aquí la segunda derivada en ese punto, o la aceleración, pues me da un vector que está acá. Y él termina apuntando hacia esta parte, que es la parte cóncava de la curva. Bueno, vamos a dejar por hoy hasta allí. No se preocupen, Profe, la próxima clase retomamos. Y, perdón, ya doy la palabra al que está intentando hablar. Y les queda de tarea, pues muchachos, vean, cojan algún software. Yo estaba usando GeoGebra para estos dibujos. Invéntense, tanto en R2 como en R3, funciones. Es simplemente ponga funciones ahí, ponga un poco, cosas un poco a la loca, a ver qué tipo de, digamos, de dibujitos o de trazas logran construir. Esta me pareció muy bonita. Si logran hacer, por ejemplo, espirales o rectos o cosas así, para que ustedes descubran más o menos que los comportamientos, o sea, si uno usted piensa en la función seno, es una función periódica, pero aquí ustedes no ven esas oscilaciones porque hay un seno. Entonces, esa composición de funciones, por ejemplo, periódicas con no periódicas, saber qué tipo de figuras van a ir generando y lo pueden hacer tanto en R2 como en R3. Es lo que les queda un poco de tarea para la próxima clase. Sí, ¿alguna pregunta? sí, profe, esa curva en R3 yo estaba tratando de sacarla, pero no sé cómo hace ese efecto de que se vaya cerrando, porque pues yo puse seno, coseno y t, pero pues queda como una lata, no se va cerrando. Entonces, como, ¿qué tendría que hacer para que se fuera cerrando así como una espiral? Listo. Bueno, lo discutimos en la próxima clase, ¿te parece? Justamente voy a discutir un poquito eso, como qué tipo de función uno puede poner para generar ciertas formas que uno quiera o que uno tenga en su cabeza de forma a priori. Ah, bueno, sí, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces eso es cierto por hoy. No quiero pasarme más del tiempo. Muchas gracias. Creo que discutimos bastante bien. Nos reencontramos el jueves. Voy a parar la clase. Si alguien quiere, digamos, quedarse un par de minutos charlando conmigo, pues aquí puedo estar por otros minutos más. Entonces, muchachos, muchas gracias. Retomamos en la segunda clase.